y bienvenidos un viernes más a esta comparecencia pública en la que damos cuenta de los acuerdos tomados por el Consejo de Gobierno en esta ocasión, hoy viernes día 16 de octubre. También en esta ocasión me acompaña la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, quien va a abordar y dar un resumen de la situación relativa a materia de inmigración. En relación con los asuntos que han sido tratados en el Consejo de Gobierno en la reunión de hoy, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos se ha elevado a aprobación del Consejo la autorización como gasto plurianual de un contrato de prórroga de la conservación, entretenimiento y renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior y de la red semafórica para los años 2021 y 2022, en concreto hasta el mes de octubre del año 2022, por un importe total de 822.506,69 euros, que se distribuye para el año 2021 en 448.640 euros y para el año 2022 373.866,69 euros. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha elevado también a aprobación del Consejo de Gobierno la autorización, y en este caso también como gasto plurianual, de la contratación del suministro del vestuario de la Policía Local por un periodo de 2 años y con un presupuesto total de 285.090 euros. A esto se suma también una licitación por contratación supersimplificada para material relacionado con chaquetones y abrigo para los policías locales, que también está en periodo de licitación. En relación con la Consejería de Fomento y Turismo, se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno una adenda de modificación del convenio entre la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y la ciudad para la enajenación del acuartelamiento del Brull. Esto viene a raíz de la disposición por parte del Consejo de Ministros en su momento de destinar ese espacio a materia educativa. La parcela son 40.000 metros cuadrados, que fue adquirida por la ciudad al Ministerio de Defensa por 10 millones de euros y que fue puesto a disposición del Ministerio de Educación para la ampliación de la red de centros de la ciudad. Hay que recordar que el Gobierno de la ciudad, ante la necesidad de nuevos colegios e institutos, impulsó esta parcela destinada inicialmente a la construcción de viviendas de protección para que tuvieran un uso educativo y que la actuación se financiara también con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020. Sobre dicha infraestructura han sido numerosas las gestiones que ha realizado el presidente de la ciudad, en un primer momento con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y posteriormente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para agilizar la construcción de este futuro centro sin tener que esperar a un nuevo Plan General de Ordenación Urbana a que estuviera aprobado. Es, por tanto, una muestra más del importante esfuerzo que realiza este Gobierno en materia educativa, a pesar de carecer las competencias en la materia. Y la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha llevado también al Consejo de Gobierno la aprobación de un importe de 225.000 euros destinados a horas extras de servicios esenciales de la ciudad durante los primeros meses de este año. Por mi parte, estos son los asuntos que se han tratado en la reunión del Consejo de Gobierno del día de hoy, y paso la palabra a la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues yo comparezco hoy para dar un pequeño resumen sobre el tema de la inmigración en Ceuta, que si bien es una competencia que le corresponde a la Administración General del Estado, como todos conocen, la ciudad de Ceuta adquirió un compromiso con el Gobierno de la Nación en general y en particular con la Secretaría de Estado de Inmigración para hacernos cargo de la atención humanitaria de todas aquellas personas que se encontraban, que si bien conocemos todos desde la época de pandemia, han sido muchas las albergadas en los 2 dispositivos e infraestructuras que se pusieron en marcha, tanto el pabellón
La Libertad como el pabellón Santa Amelia, y que tras diferentes gestiones realizadas tanto por la Ciudad Autónoma como de la mano con la Delegación de Gobierno y con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Interior y de Inmigración en el Ministerio de Inclusión, bueno, pues se llegó a aquella salida que ha tenido durante ciertos días, ese pasillo humanitario que hubo para que todas aquellas personas que se encontraban en Ceuta y tenían voluntad de volver a su país de origen pudieran hacerlo. Por lo tanto, después de aquella fase nos encontramos con que siguen existiendo una serie de inmigrantes de origen irregular que vienen a nuestra ciudad, como ocurre en otros puntos de España, también en Melilla y especialmente en Canarias y en otras zonas de nuestro país, por supuesto. Son personas que entran a través de la vía marítima. Queríamos dar los datos fundamentales. Han sido que desde el 18 de julio, fecha en la que se inicia esta entrada a través de vía marítima, han sido 370 las personas inmigrantes acogidas y realizada esa atención humanitaria por parte de la ciudad, a la que hay que sumar que en esta noche han sido 22, por lo tanto estaríamos hablando de cerca de 400 personas. En su día se llegó a un acuerdo y a través de una resolución que dictó la Secretaría de Estado de Inmigración, creo recordar el pasado 25 de julio, se obligaba o nos comprometíamos de esa manera también, habiendo realizado gestiones directas con ellos, a realizar un aislamiento preventivo que consistía en 14 días de aislamiento, en la realización de una prueba rápida de COVID. Si esa prueba daba negativo, se quedaban aislados 14 días y posteriormente, cuando pasaban los 14 días, pues ya podían salir del espacio. A través de diferentes reuniones mantenidas con la Delegación de Gobierno y otras instancias como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Cruz Roja y el INGESA y otras partes, que nos reunimos en videoconferencia en un órgano que se llama CECOP 2 veces a la semana, y cuando hay cosas urgentes, por supuesto, de forma diaria. Habilitamos a través de Cruz Roja la llamada Torre, el edificio de la Torre, que era el primer espacio después de la pensión Dos Mares, que es el primer sitio donde la ciudad tenía a disposición una serie de plazas a través de las habitaciones que tenía contratadas para poder realizar ese aislamiento de los inmigrantes. A partir bueno, pues fue entrando de manera más intensa personas por vía marítima, y entonces a través de esa disposición, como decía, de la Torre de Cruz Roja, hicimos una serie de adecuaciones para que pudieran albergarse en aquel espacio hasta una capacidad de 70 inmigrantes, por lo cual estuvimos durante un tiempo disponiendo de 2 espacios. A raíz del primer confinamiento de 14 días se marca otra norma por parte de la Secretaría de Estado de Inmigración, donde seguimos comprometiéndonos y nos solicitan hacernos cargo de la atención humanitaria de estas personas, pero en vez de la cuarentena de 14 días pasa a 10. Por lo tanto, y también entramos a realizar una atención a través del personal de Cruz Roja, a través de un contrato de la ciudad, para poder atender a estas personas, poder hacer una PCR al inicio, en cuanto llegan, una vez que son filiados por la policía, se hace la PCR, inmediatamente siendo negativa o positiva, pues tiene el mismo control, una cuarentena, en este caso de 10 días. Hasta hace no mucho no habíamos detectado ningún positivo. En los últimos tiempos sí hemos detectado 4 positivos. El Gobierno de la ciudad llegó a un compromiso en el que, en el momento en que el pasillo humanitario se aperturara y pudiera desalojarse la nave del Tarajal con las personas que habían quedado atrapadas, por decirlo de alguna manera, en nuestra ciudad, y que ya posteriormente se fue habilitando su marcha, pues se comprometió a que en el periodo que pudiese cerraría ese espacio de la Torre. Hoy ya es una realidad, el espacio de la Torre deja de ser el espacio de confinamiento
confinamiento de los inmigrantes ante diferentes eventualidades que han sucedido y ante diferentes reclamaciones que también han hecho mucha ciudadanía y muchas personas que especialmente vivían en los alrededores. A partir de ayer ya está a disposición el Tarajal con una doble versión. Por un lado, una parte disponible para las cuarentenas de aquellos que dan resultados negativos y por otra parte un espacio más específico para aquellas personas que pudieran dar una PCR positiva y que se tienen que encontrar también aislados. Por lo tanto, son más de 400 personas o casi 400 personas las que han sido atendidas por la ciudad y que seguiremos atendiendo si estas situaciones siguen concurriendo. Y quería abordar un poco el gasto, que ha sido el total más de 217.000 euros, lo que a través de esa atención humanitaria y a través de esa realización de PCR y a través también de ese personal que se pone a disposición para que puedan realizar la cuarentena de la mejor manera, pues es el gasto que hasta el momento ha llevado la ciudad. La media ha sido de 25 euros por persona, o sea, por inmigrante en nuestra ciudad. Y quería recordar también que dentro de ese contrato de la Cruz Roja tenemos operativo el teléfono de asistencia sanitaria, que va a seguir funcionando de la misma manera. Como es una atención telefónica, no perjudica en absoluto que de la Torre se tengan que desplazar al ámbito del Tarajal para poder seguir realizando pues esa atención telefónica que se demandan y que además aconsejamos para cualquier persona que tenga el más mínimo síntoma y pongamos en marcha las medidas de prevención necesarias pues para poder detectar a tiempo a las personas que puedan ser contagiadas. Esto es más o menos lo que yo quería consultar, comentar el cierre de la Torre y la apertura del Tarajal en su doble vertiente para el confinamiento de los inmigrantes negativos en su gran mayoría y los positivos cuando estén. Yo quería preguntarle a la vicepresidenta que habla usted del gasto que se produce con este doble funcionamiento que está habiendo ahora. ¿Va a haber alguna compensación de la Administración General del Estado en este sentido o no? Bueno, nosotros tengo que destacar que existe un trato y una preocupación de las dos administraciones en este sentido. Sí que es verdad que bueno, a la ciudad de Ceuta, igual que supongo a la ciudad de Melilla, se le ha pedido, como a otras comunidades, que nos hagamos cargo de esa asistencia sanitaria y preventiva, ¿no?, de aquellas personas que llegan a nuestra ciudad a través de vía marítima, y así lo estamos haciendo. No se ha hablado de compensación económica, pero sí que se están distribuyendo una serie de fondos que ha habido hasta hace poco y que posiblemente habrá en un futuro, tras lo que la consejera de Hacienda ha comentado tras la reunión que tuvo con la Secretaría General Técnica, me parece, de presupuestos. Y bueno, las relaciones son cordiales y además son a favor de intentar proteger de la manera más importante a los ciudadanos de Ceuta, que es una de las misiones que tenemos. Por lo tanto, en el momento en que llegan inmigrantes a nuestra ciudad, se hacen rápidamente la PCR para pues hacer ese confinamiento y tener la garantía de que esas personas vienen libres de COVID, para que después de aquella cuarentena que han de pasar se intenten acoplar o ir al CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, o a otras vías de salida que está trabajando la Administración General del Estado. Nosotros seguimos manifestando la necesidad de tener más espacios. También estamos buscando alternativas, porque ahora llegará el invierno, para poder trasladar a los menores que se encuentran en ese albergue provisional de Piniés y que con
con la capacidad que tenemos en el centro de Realojo no era posible tenerlos todos juntos, y estamos trabajando con la Administración General del Estado, tanto con la Secretaría de Estado de Inmigración como con la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, para intentar llegar a acuerdos en el sentido de mejorar donde las personas puedan albergarse, esa asistencia humanitaria, por supuesto, y la posibilidad de que fondos adicionales se puedan liberar para ese gasto que está condicionado la ciudad en un ámbito importante. Sí, hace unos días Comisiones Obreras envió una carta a la ciudad alertando de que había una serie de menores antes tutelados por la ciudad, ahora ya tienen más de 18 años, que están durmiendo en la calle, y pedía a la ciudad que se hiciera cargo de estos ya no menores que están en la calle. ¿Hay alguna respuesta por parte de la ciudad? Bueno, nosotros nos estamos haciendo cargo de los menores, por supuesto, y cuando cumplen la mayoría de edad también, porque si no, el Tarajal, ¿qué sentido tenía? Personas que han estado tuteladas, que ya no son tuteladas, y personas que se encontraban retenidas en nuestra ciudad. Por lo tanto, la ciudad nunca ha hecho dejación de funciones en una atención humanitaria mientras atienden y se resuelven por parte de las instancias competentes. Nosotros, cuando un menor cumple su mayoría de edad, realizamos todos los trámites oportunos para que esa persona esté con las mejores garantías. Los inmigrantes que hayan venido por mar y hayan pasado la cuarentena en el Tarajal, ¿por qué, si el CETI ahora tiene una ocupación mínima, por qué no pasan al CETI? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Por qué están cerradas ya las puertas del CETI? Pues esa pregunta se la podría contestar mejor la Administración General del Estado. Yo también la he hecho, ¿no? Y bueno, es cierto que el CETI tenía un porcentaje elevado de personas hace un tiempo, y que va desalojando, y esa petición también se ha hecho al Estado. Bueno, la respuesta es que están buscando fórmulas para poder repatriar a las personas, que es lo que creemos que es la mejor garantía para aquellas personas que se encuentran con un origen irregular, ¿no? o una documentación irregular en la ciudad, que se busquen los mecanismos a través de la Administración General del Estado en sus departamentos de Interior y de Relaciones Exteriores, para que todas aquellas personas puedan ser devueltas a la ciudad, igual que se pudo abrir el pasillo humanitario para que pudieran regresar voluntariamente aquellas que querían estar en sus... ¿Saben algo si se volverá a abrir ese pasillo humanitario para que definitivamente...? Bueno, en realidad es que el pasillo humanitario se cerró porque ya no había más personas que querían regresar voluntariamente a su hogar. Entonces, las personas que se encuentran en Ceuta en situación irregular no cumplen esa condición de querer volver a su país de origen. ¿Y cuántas personas tienen la nave ahora mismo? Ahora esta noche ha habido 29, me parece que eran. Pero está reservado solamente para los que entran, ¿no? A los 14 o 10 días, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen que ir a la calle? Bueno, los 14 días, el compromiso que asume la ciudad es que durante el tiempo de cuarentena que se marca por parte de la Secretaría de Estado de Inmigración, se le atiende y se le da esa atención social y humanitaria, y que cuando termina el confinamiento de esa cuarentena promulgada, pues es la Administración General del Estado la que debe dar respuesta. En este caso es reiterar lo que le he dicho al compañero, la solicitud de que una vez termine ese confinamiento puedan ir al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes o puedan ser trasladados a la península para que a través de otros recorridos puedan volver a su país de origen. Con los recién mayores de edad, aludía a la nave del Tarajal. Esas personas están en la calle ahora mismo, ¿no? Bueno, algunos de ellos ya no están en Ceuta, y otros pues estamos con las gestiones que digo para ver si en el centro de estancia temporal o en otros equipamientos que disponga la Administración General del Estado se puedan aperturar para que estas personas, mientras no regresan a su país de origen, pues puedan pernoctar. Y en relación con las alternativas a Piniers, ¿cuáles son las que se barajan? Estamos trabajando varias. ¿Con qué horizonte, dado que el invierno no está ahí? Con el horizonte lo antes posible,
poder ver mecanismos. No tenemos más infraestructura. Nosotros hemos solicitado a la Administración General del Estado, por activa y por pasiva, que nos cedan o que nos concedan alguna concesión de un espacio adecuado para poder albergar en las mejores condiciones a estas personas. Estamos trabajando en ello. Como no tengo ningún destino definitivo aún, estamos trabajando, no voy a dar espacios porque no hay uno definido todavía. ¿Pero cuál han pedido? ¿Perdona? ¿Cuál han pedido ustedes? ¿Cuál han propuesto? Nosotros hemos pedido hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, por ejemplo, o la antigua prisión de Los Rosales, que ya la pedimos hace tiempo, o que se pueda albergar en la prisión, que hay un espacio al parecer disponible, pero que nos dicen que no es posible, o a través del Ministerio de Defensa cualquier instalación militar que esté en desuso, pero que reúna una serie de condiciones para poder hacerlo. Y luego al consejero de Fomento, la adenda está sobre el BRUL, que implica, en realidad, que supone añadir esta adenda, o lo que ha dicho que se va a hacer el gobierno. Sí, bueno, no supone en la práctica nada más que recoger un acuerdo que establecía ese convenio entre Defensa y la ciudad, que en el momento en el que se destinara a un uso diferente al residencial había que plasmarlo en el convenio. Como el Consejo de Ministros estableció que fuera un uso educativo tras las gestiones realizadas por el Gobierno de la ciudad y por el presidente Vivas, como antes he comentado, pues lo que se trata es de formalizarlo. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido cambios en la Secretaría de Estado de Defensa y entonces ha habido que hacerlo pues por segunda o tercera vez esta adenda. Simplemente es eso. No supone ninguna demora. No. Y por otro lado, ¿el inicio de las obras está pendiente exclusivamente del Ministerio o tiene que hacer algo la ciudad todavía? No, el Ministerio va a presentar el proyecto básico, creo que en unos días, y con eso pues ya podrían empezar a ejecutar las obras. Luego la ciudad adecuará el ámbito de viales, que también lo tiene ya proyectado, pero son independientes en cuanto a ejecutar la obra por parte del Ministerio y hacer los viales coincidentes con esa obra. Sí, respecto a las nuevas restricciones que se van a imponer para controlar el coronavirus, ha habido por parte del sector de la hostelería varias reclamaciones indicando que les está afectando severamente y que no son ellos los que propagan el virus en su sector. ¿Va a haber algún tipo de respuesta al sector de hostelería? Que también decían que dentro de estas restricciones no se contempla ningún tipo de ayudas económicas al sector, que está en una situación, ellos lo definen casi dramática. Bueno, ahí yo creo que en este tema, por parte de los técnicos de la Consejería de Sanidad, por parte de los técnicos dependientes de la delegación del Gobierno, en este caso concreto Ingesa, pues se establecieron una serie de medidas en la última reunión para poder frenar la situación que nos estamos encontrando en la ciudad. Medidas que al fin y al cabo son muy semejantes y similares a las que se están adoptando en el resto de comunidades autónomas, como ustedes bien conocen. En cuanto al tema de ayudas, yo creo que de este Gobierno, desde, como siempre digo, desde el minuto uno del origen de la pandemia, pues dedicó todas las posibilidades de actuaciones a poder ayudar a todos los autónomos y empresarios de nuestra ciudad. Evidentemente ahí recogíamos también al sector de hostelería, al sector del ocio nocturno, al sector del comercio, al sector de los autónomos en general, y se hizo, yo creo que con una celeridad muy importante y creo que tuvimos que ser de las primeras comunidades autónomas, ciudades autónomas en este caso, en adoptar medidas al respecto. Pues se hizo la modificación de crédito con una serie de ayudas, tanto de demora de impuesto como de importes destinados a la ayuda a estos sectores, las líneas de Procesa con el Ceuta Resiste, donde se han acogido empresarios de este sector de la hostelería, pues me consta. Y por otro lado, en la modificación de crédito presentada o aprobada inicialmente hace unos días, pues también se recogía una nueva ayuda complementaria dentro de los programas de Ceuta Resiste a estos sectores. En definitiva, yo creo que las ayudas por parte de la ciudad pues están permanentemente, y también no tenemos que olvidar que en la fase de desescalada
la ciudad adoptó también una serie de medidas importantes en el ámbito de la hostelería, permitiendo la ampliación de la utilización de espacio público, de la vía pública, para poder aumentar los espacios de terraza y poder minorar los efectos de las restricciones que imponía el estado de alarma al sector de la hostelería. Sí, yo, con tu permiso, consejero, ayer precisamente después de la reunión del CECO hubo una reunión con los cuerpos y fuerzas de seguridad y con el consejero de Sanidad en el que yo pude participar también, y precisamente se hablaba de eso, respetar el espacio máximo que después en la fase de desescalada a través de la Consejería de Fomento, mejor lo conoce el consejero, se ampliaron espacios de terraza para precisamente fomentar, ¿no?, y ayudar a que bueno, pues pudieran intentar esas pérdidas, ¿no?, que han sufrido tan importantes. Y lo que se habló además que fue que no se va a contabilizar la licencia que en una primera ocupación tuvieran, sino aquella que a través del área de fomento se amplió, y sobre esa ampliación es el margen del porcentaje que se va a aplicar una vez que entre en marcha el decreto. Por lo tanto, estamos contando con un espacio más amplio del que en un primer momento podía tener cada hostelero a la hora de regularizar, y que ese porcentaje que se va a estipular en el decreto va a ser sobre ese máximo ampliado. ¿El decreto tiene fecha de publicación? El decreto está finalizado, se ha trasladado a todas las partes, también al propio Ministerio de Sanidad, tal como le pidió el ministro al consejero, y si bien es cierto que requiere un trámite porque hay que solicitar una autorización también al Tribunal Superior de Justicia, creo que está en vías de salir, o sea, si no sale hoy, saldrá mañana, y si no saldrá la semana próxima seguro. Sí que es verdad que el consejero está creo convocado para el próximo miércoles a través del ministro con todos los consejeros de salud y de sanidad de las comunidades autónomas, para establecer unos indicadores que también se le enviaron, y entonces no sé si eso puede afectar de alguna manera a las medidas que desde el área de sanidad se han impuesto. En cualquier caso, el decreto sí que está redactado, está en fase de conocimiento por parte de todas las administraciones y de todos los órganos implicados, y yo creo que en el tiempo que pueda salir, evidentemente será público. Como es obvio, mientras no se publique no entra en vigor, es decir, las comuniones de este fin de semana seguirían igual que el pasado. Bueno, las comuniones, ayer tuvieron también desde la Dirección General de Protección Civil la reunión con la Comisión Islámica para la apertura de las mezquitas hoy, igual que se siguen abriendo los templos. Nosotros desde aquí sí que hacemos un llamamiento a la ciudadanía para protegerse adecuadamente, reunir toda la prudencia necesaria a la hora del distanciamiento social, el poder ir a un templo a hacer devoción de la fe o la creencia religiosa que cada uno ostente, si quiere, reuniendo las medidas de seguridad y de distancia necesarias, así como el lavado de manos, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con el sector hostelero. Se puede ir uno a tomar un café y a cenar y a tal, con un mínimo, cuantas menos personas vayan mejor, y con una serie de protecciones que son los que nosotros queremos volver a la normalidad, o intentar volver a la normalidad. Estamos en una etapa de evolución negativa en nuestra ciudad, con un problema importante como es la adaptación del hospital que tenemos, y si aumentaran el número de casos nos veríamos en una situación alarmante, que ahora es preocupante, y que lo que tenemos que fomentar es intentar protegernos bien, intentar contagiar lo menos posible, dado que es una enfermedad que, por desgracia, hay personas asintomáticas que están enfermas, lo transmiten y no saben que lo tienen. Por lo tanto, intentar hacer una vida lo más normal posible, siguiendo, por supuesto, las extremas precauciones que todos debemos seguir, y que no afecte o que intente afectar de la mejor manera o de la peor,
de la manera menor posible a todos aquellos pues autónomos, empresarios, establecimientos, etcétera, lo que es a la vida económica y social de la ciudad. Y finalmente, sobre la adquisición de material sanitario para educación, no sé si ha habido alguna novedad y si el Gobierno mantiene que la responsabilidad es del consejero competente en sanidad, Javier García. No entiendo muy bien. La adquisición del material. Si ha habido alguna novedad, no sé si ya ha llegado todo, si no, y si el de la reserva mantiene... estratégica. Sí, de la no, la reserva estratégica no, el material adquirido, bueno, quizás sea la reserva estratégica. ¿El material adquirido es el de las 400.000 mascarillas, te estás refiriendo? Sí. Sí, eso es la reserva estratégica. La reserva estratégica se llama así porque es una reserva estratégica, valga la redundancia, que se quedó a través de varias reuniones mantenidas este verano con la Delegación de Gobierno y la Dirección Provincial de Educación y varios consejeros, en que Ceuta tenía que tener un material de prevención en todos los centros educativos. A esas mascarillas se sumaban otros materiales también, que a través del ámbito de la sanidad consideraban relevantes y que también fueron solicitadas por la Dirección Provincial. El material de la reserva estratégica se iba a entregar a cada uno de los centros directamente desde el almacén donde se tienen todos los productos que están aquí, pero la Dirección Provincial estipuló otra manera mejor, que era que a través de ellos, y ellos a su vez lo harían a los centros. Por lo tanto, el material se encuentra aquí. Espero y deseamos que ya esté en todos los centros educativos. Ellos hacían la forma de reparto, y lo que no he entendido muy bien es que has dicho que la responsabilidad es del consejero. De la adquisición, ya ve que ha generado polémica, por lo visto, las condiciones de adquisición. Nosotros ¿Quién es el responsable de la compra? Nosotros hemos hecho, los responsables somos las personas que formamos parte del expediente. El decreto de emergencia lo firma el presidente, se avala por parte de la vicepresidencia primera del Gobierno, repasando a través de las direcciones generales todos los informes que deben obrar en el expediente de emergencia, y el consejero de Sanidad es una parte importante porque esa reserva estratégica se adquiere a través de la Consejería de Sanidad, aunque sea a través de un decreto de emergencia. Nosotros entendemos que hemos obrado de una manera absolutamente lícita y normal. Nosotros entendemos, porque no hemos comprado mascarillas desde esa reserva estratégica, desde marzo se llevan comprando mascarillas en la ciudad de Ceuta. Se estipula a través de Sanidad un tipo de mascarillas que tienen un 98% de posibilidades de no salpicaduras y de cuestiones que pueden afectar en un caso más concreto pues a menores que se encuentran en los colegios, y por eso se compran específicamente esas mascarillas. Entendemos, tras los diferentes informes y luego después de la denuncia que hubo a través de los medios de comunicación y de algunos medios en concreto que siguen comentando cuestiones sobre esto, que el procedimiento está bien hecho. Entendemos que el precio, después de los informes que tenemos, es un precio normal. Hay una licitación posterior desde el ámbito de la Consejería de Sanidad donde se fija el precio, el tipo, a 0,65, que está un poquito por encima de la que nosotros hemos adquirido para la reserva estratégica de los centros educativos, porque va destinado especialmente a menores, a profesores y a toda la comunidad educativa. Y además en ese tipo que se especifica a través de otro técnico de la Consejería de Sanidad, hay variantes de mascarillas, hay tipos bastante distintos e inferiores al que hemos adquirido, y también se encuentra. No es lo mismo porque es una licitación pública, está en procedimiento. Si nosotros, a través de que una vez se aperture esa licitación pública, se pudiera demostrar que el precio medio de la mascarilla 2R, que es la que hemos comprado, fuese inferior o bastante inferior a la que hemos adquirido, la ciudad de Ceuta trataría por el procedimiento legal oportuno de no abonar esas mascarillas si es que el precio hubiese excedido. Todos los informes que obran en el expediente son correctos, todos han seguido un trámite de revisiones y de inspecciones por parte de los técnicos competentes,
Y el decreto está perfectamente hecho. Las mascarillas están aquí, son las 2R. En el mercado, según toda la información recibida, tienen ese índice de protección mayor que otras similares que no lo tienen, que eso es importante. Y el precio medio oscila por encima en casi todos de la que nosotros hemos adquirido a través de ese decreto de emergencia. Ahora bien, reitero, si a través de una licitación pública, que no es lo mismo, pero se viese que esas mascarillas son con un precio inferior o se expresase alguna voluntad de no sé, de haber elevado un sobrecoste por esa necesidad de las 400.000 y de que se entregaran en un plazo inmediato, puesto que empezaban los colegios y había que llevarlo, pues evidentemente la ciudad de Ceuta pondrá en marcha los mecanismos legales oportunos para el trámite necesario para valorarlo. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y buenas tardes a todos.